SER Podcast. En la mesa del análisis hoy, Isabel Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fernando Garea, buenas noches. ¿Cómo estás? Aymar, muy bien. Y Pablo Simón, muy buenas noches. Buenas Simón. noches. Hoy hemos asistido en Valencia a un ejemplo claro de la estrategia en la que está el PP de intentar que la extrema derecha no se quede con parte del campo de juego, aunque eso implique que el propio PP ocupe esa parte del campo de juego, ocupe el terreno que pisa la extrema derecha. Hoy PP y Vox han aprobado en las Cortes Valencianas una resolución de Vox, una resolución evidentemente racista, que pide al gobierno autonómico que haga estadísticas diferenciadas entre nacionales y población migrante, comparando cuánto van a urgencias los inmigrantes frente a la población nacional, cuánto donan sangre los inmigrantes frente a la población nacional, cuánto contribuyen al estado del bienestar los inmigrantes frente a la población nacional, incluso cuál es el grado de absentismo laboral de los inmigrantes específicamente respecto a la población nacional. Esto lo ha propuesto Vox y lo ha aprobado el PP. Comparar cuánto van a urgencias los inmigrantes respecto a los nacionales, o cuánto donan sangre. Aquí no hay una voluntad de tener datos segregados por comunidad, por raza, por sexo. No. O sea, esto va de otra cosa, porque aquí lo único que les interesa es la diferenciación entre inmigrantes y nacionales. PP y Vox, además, han aprobado también una propuesta para eliminar la comisión LGTBI de las Cortes Valencianas. Allí existe, en otros parlamentos no existe, allí existe, y quieren diluirla en una nueva comisión, una comisión cajón desastre, en la que van a meter todo lo relacionado con familia, política social, igualdad, todo ahí. Radio Valencia, José Forés Romero. Y es que el Corts ha aprobado el Plan Valenciano de Estadística, donde instan al Consell a que incorporen estadísticas diferenciadoras en cuanto a natalidad, recepción de ayudas, uso de servicios de urgencias sanitarias, donación de sangre y absentismo laboral, distinguiendo entre población nacional y migrante. Además, PP y Vox han registrado una petición de modificación del reglamento del Corts para eliminar la comisión LGTBI y que pase a ser una de nueva creación que se llamará de Familia, Política Social e Igualdad. Desde el PSD-PSOE, José Muñoz interpreta esto como una rendición del PP. Carlos Mazón demuestra que es un presidente de extrema derecha. También se muestra indignado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. Considera que se trata más bien de una nueva cortina de fur para intentar tapar una cortina de humo para que no se hable del aniversario de la Dana. PP y Vox justifican estos cambios en la necesidad de reorganizar materias y clarificar competencias. Simón, comparar a inmigrantes y nacionales desde cuánto usan las urgencias hasta la sangre que donan. Pues fíjate, Aymar, la mayoría de los partidos de derecha moderada en Europa tienen ahora mismo un debate sobre cómo relacionarse con la nueva extrema derecha, porque ellos son perfectamente conscientes de que la estrategia más eficaz que tienen para percutar en su electorado, para atraerse votantes de su órbita, tiene que ver con la estrategia conocida como el chauvinismo del estado de bienestar. Es decir, los partidos de nueva extrema derecha lo que se presentan es como garantes de los servicios públicos, como garantes del empleo, como garantes incluso de los sectores con menos recursos, pero tratando de construir todo su argumentario en torno a la criminalización del inmigrante como aquel factor que está generando una erosión en los mismos. Y esta estrategia, desde luego, necesita, si es que se van a hacer contramedidas por parte de la derecha moderada, obviamente mucha reflexión, mucho tino y tratar de buscar su propio punto, algo que a mi juicio en el PP valenciano no existe ni tiene voluntad de existir. A mí me gustaría recordar que el primer territorio en el que había un pacto entre el Partido Popular y Vox para gobernar en coalición fue el del PP valenciano de Carles Mazón, donde ni siquiera se hizo una reflexión y a mi juicio fue contrario a los propios intereses del Partido Popular a nivel nacional. Y además, la particular debilidad en la que se encuentra ahora mismo Carles Mazón como un presidente tocado para su posible continuidad hace que Vox todavía tenga más poder de negociación. Y a mi juicio, y lo creo honestamente, esta estrategia en realidad está poniendo un pavimento de baldosas amarillas para que Vox continúe creciendo, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en el conjunto del Estado. Básicamente porque, una vez más, se demuestra que el PP no tiene capacidad de marcar un discurso propio en estas materias y que termina secuestrado por el ánimo del propio Vox. Garea. Sí, yo coincido sobre todo con esta última parte. Yo creo que Carlos Mazón para Vox es un chollo.
Es decir, yo creo que es un presidente debilitado parlamentariamente, políticamente y desde luego éticamente, y por tanto el principal interesado de que siga ahí Carlos Mazón es Vox, interesado y beneficiado. Creo que al PP nacional le hace mucho daño esa continuidad, pero a Vox le viene muy bien porque puede sacarle todo, como efectivamente ya hizo en el 2023, y además lo que le sacó en el 2023 creo que estuvo detrás del hecho de que el Partido Socialista tuviera luego escaños suficientes como para poder armar una alternativa en el Parlamento a PP y Vox. Yo creo que gran parte de eso se explica. Feijóo sigue cayendo en lo mismo y sigue teniendo esa piedra en el zapato de Valencia que no es capaz de remediar y poner orden. Y mientras Vox, yo creo, primero se beneficia de aquel movimiento que parecía extraño cuando salió de los gobiernos de las comunidades autónomas, pero en el fondo le está viniendo estupendamente, no tiene desgaste de gestión. Hubiera tenido desgaste, por ejemplo, si hubiera estado en la Comunidad Valenciana durante la Dana, en Castilla y León con los incendios forestales, y así vive feliz consiguiendo imponer cosas que todas van encaminadas a lo mismo. Es decir, todo lo que toca a Vox tenemos que tener muy claro que van encaminados a retroceso de derechos, a guerras culturales con asuntos más o menos importantes, pero que tienen una simbología bastante trascendente como estas que has detallado antes, y están dispuestos a jugar a todo. Y el PP va con la lengua fuera sin tener muy claro cómo reaccionar ante Vox, pero por el momento le va comprando todo. Claro, hay que ver, esto nos abre un poco los ojos de qué es lo que puede pasar en Castilla y León y en Andalucía, que luego hablaremos de eso, supongo, en el caso de que los resultados electorales hagan que PP en esas dos comunidades tenga que depender de Vox. Las cosas que puede pactar seguro que van a ir en esta dirección, y seguro que Vox va a intentar forzar al máximo esto pensando en unas generales, que es lo que de verdad le preocupa al partido de Abascal. Morillo. Lo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo en que cada vez creo que es más evidente que Feijóo va a pagar muy caro no haberse desmarcado del señor Mazón y no haberle pedido su retirada, o al menos que no volviera a repetir como candidato, que dejara claro que su futuro político estaba acabado. Es verdad que no lo podía remover como presidente de la Generalitat, porque no se puede hacer eso en un sistema parlamentario y democrático, pero sí que podría haber tomado otra posición respecto a Mazón, y creo que lo va a pagar muy caro. Ya pagó caro efectivamente que Mazón se echara los brazos de Vox antes de las generales, y me parece que todo esto que está ocurriendo va a perjudicarle mucho. Si Génova no es capaz de darse cuenta de esto, entonces no sé qué señales son las que tiene que recibir para interpretar correctamente lo que le perjudica caer rendido a los brazos de Vox. Y después hay otra reflexión que yo, al margen de este análisis político, me gustaría hacer. Yo no sé hasta qué punto esto es legal. O sea, yo recuerdo cuando Vox llegó al Parlamento andaluz en diciembre de 2018 y empezó a negociar un pacto de investidura con el PP de Juanma Moreno. Lo primero que pidió, entre el decálogo de primeras cosas que pidió, fue tener acceso a los datos de las cartillas sanitarias de 52.000 inmigrantes, decían ellos, ilegales que había en Andalucía. Bueno, recuerdo el revuelo que se montó, las asociaciones de médicos, sindicatos, el propio PP diciendo que esto era una barbaridad, que los datos, la protección de datos era sagrada, que los datos de las cartillas médicas eran intocables, que esto vulneraba todas las leyes habidas y por haber. Parece ser que de 2018 a 2025 ya no se vulnera ninguna ley. O sea, ¿cómo se puede plantear que haya estadísticas segregadas y diferenciadas por el origen de una persona en un sistema sanitario público? O sea, ¿cómo se puede plantear eso? No plantear, aprobar. Si, no sé qué habrá cambiado, si es que eso se supone que es absolutamente ilegal. Me quedo con la boca abierta. Y después efectivamente son las banderas, las banderitas de siempre, las banderas ideológicas de la guerra cultural, de la izquierda woke, progresista, lo de siempre, LGTBI, asuntos europeos, derechos humanos, participación ciudadana, es lo de siempre, que después rascas y no hay nada. O sea, quiero decir, más allá de estas banderas que ondea Vox y que encima
el PP le da la tela todavía más grande para que la ondee todavía más y acabe ya de hundirlos en la miseria, es que después rasca y en las propuestas de Vox hay retrocesos que son inasumibles, es decir, retrocesos que no se van a poder producir afortunadamente, y hay propuestas irrealizables. O sea, por mucho que se empeñen, es que es irrealizable. Es que todo lo que plantea, por ejemplo, Vox respecto a asuntos europeos es irrealizable. No nos vamos a salir de la Comisión de la Unión Europea, es absurdo. Muchas de las cosas que plantean y que ondean y con las que construyen narrativas y falsos relatos que la gente compra, no van a llegar nunca a ningún sitio. Y el PP se lo compra, no lo entiendo. Sí, yo creo que a Vox le da lo mismo si se van a llevar a cabo o no. Es decir, en el caso de esto de las estadísticas separadas, creo que cabría en la línea de lo que está diciendo Isabel, precisamente que el gobierno central consiguiera con un recurso en el Constitucional paralizar esa decisión. Pero le da lo mismo a Vox. Vox no tiene ninguna intención de aplicar esas medidas, entre otras cosas porque, como explicaba antes, no tiene ninguna intención de hacer gestión en las comunidades autónomas. Ya. Salió de ellas y está feliz sin ningún desgaste. Lo mejor que le va a Vox es lo que hace, que es no hacer nada, salvo este tipo de cosas, que da lo mismo, insisto, que estén en vigor. Consigue marcar una agenda para determinado elector, que además lo que busca son mensajes muy sencillos, muy simples. Por otra parte, como se está haciendo todo el mundo, no somos una rareza en esto. Si algo somos, por el momento, vamos, Pablo me corregirá, es casi una anomalía, casi, en el sentido de que esta derecha tradicional aguanta más en España que en otros muchos países de nuestro entorno o del resto del mundo. Pero Vox lo que va buscando es eso, poco a poco imponer su relato, independientemente de la gestión, y en todo caso, más adelante, aspirar a estar en el gobierno de España, que también tengo dudas que incluso quiera estar en una coalición de gobierno y prefiera condicionar desde fuera, porque se está dando cuenta que es mucho más feliz así. Es decir, ni siquiera necesita figuras relevantes en cada una de las comunidades autónomas en las que impone todo esto. Creo que, vamos, igual me equivoco, pero ninguno de los tres que estamos aquí, que estamos al tanto de la actualidad, seríamos capaces de decir quién es en este momento el líder de Vox en la Comunidad Valenciana. En Andalucía sí, porque Isabel trabaja allí, pero en otras comunidades no, es que les da lo mismo. Porque es todo marca. Es que claro, es marca, y además con unos postulados que lo que busca es poquito a poco ir haciendo agenda, recortándole un poquito más al PP, que lo va haciendo. Y el PP creo que efectivamente no sabe cómo tratar este fenómeno, que es explicable porque en otros países tampoco han sabido cómo hacerlo. Ha habido cordones sanitarios que no han funcionado. En Alemania hay cordón sanitario y las encuestas están dando a la ultraderecha unos resultados bastante espectaculares. Se les queda toda la oposición frente a la coalición, a la gran coalición. Pero claro, por supuesto, pactar con ellos también tiene contraindicaciones. Es decir, ellos compiten con los demás con unas armas que ninguno puede tenerlas y por tanto tienen una ventaja añadida estratégica a la hora de actuar. Hablando de encuestas, Morillo, ayúdanos a interpretar bien el llamado Centra, que es el llamado CIS andaluz, que hoy dice que por primera vez Moreno podría llegar a perder la mayoría absoluta. Todavía está, vamos, en unas cifras que ya quisieran para ellos prácticamente el resto de líderes políticos de España, pero es verdad que se detecta cierta fatiga de materiales porque Moreno viene de unos datos muy muy buenos y ahora este CIS andaluz, por resumir, le dice que estaría entre 54 y 56 escaños cuando la mayoría está en el 55. O sea que hay una posibilidad de que pierda esa mayoría absoluta que también le está haciendo vivir políticamente. Claro, sí, lo has explicado estupendamente. El deterioro en este barómetro del Centro de Estudios Andaluces se empieza a observar en marzo de 2025. Hasta entonces no había ningún tipo de erosión, según este barómetro, en la gestión de Moreno, ni en la intención directa de voto hacia el PP andaluz. A partir del 2025 de marzo, empieza a caer un poquito y es la primera vez que un barómetro del Centra
dice que la mayoría absoluta de Moreno está en vilo, es decir, le sitúa entre 54 y 56, la mayoría absoluta en Andalucía estaría en 55. Esto, por cierto, Murillo, está hecho antes, la encuesta está hecha antes del escándalo de las mamografías. Efectivamente, la SER destapa el escándalo del cribado por Amama el domingo 28 y esta encuesta se cierra el martes. O sea, tiene 2 días, pero bueno, que en esos primeros días todavía nos estábamos enterando de lo que era lo que estaba denunciando Amama, o sea, el escándalo no había estallado. Tengo que decir que efectivamente esto no sabemos qué tipo de cocina tiene. Es verdad que no tiene la mala fama del CIS de Tezano, pero bueno, al final es un barómetro que hace el Centro de Estudios Andaluces, que está adscrito a la Consejería de Presidencia. El PSOE no aprovecha el desgaste de Moreno, o sea, el motor del Partido Socialista, incluso con Montero de candidata, sigue estando gripado. Ahora mismo el PSOE obtuvo en las últimas elecciones 30 diputados y ahora mismo el barómetro dice que con Montero podría estar entre 26 y 29, o sea, en cualquier caso por debajo de lo que obtuvo con Espada en las anteriores elecciones, que fue un resultado donde tocó suelo, ¿no? Quien crece es Vox, que crece tampoco una cosa loca, crecería de 14 a 16, 18, o sea, crecería entre 2 y 4 escaños, y también sube lo que hay a la izquierda del Partido Socialista, levemente, o sea, sube por Andalucía, que es lo que reúne hasta ahora IU, Sumar y Podemos. Ya sabemos que Podemos va a salir de esa ecuación, pero ahí sí que dice que puede ganar 3 escaños, y lo que era el partido de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, que tiene 2 escaños, podría sumar 1. O sea, lo que siempre dice el PSOE es que nosotros no tenemos ninguna posibilidad porque el problema lo tenemos con lo que hay a nuestra izquierda. No, señores, ustedes tienen el problema en Andalucía con lo que tienen ustedes, no con lo que hay a la izquierda. O sea, el Partido Socialista no está sabiendo aprovechar esto. Bueno, no está sabiendo, ahora veremos cómo esta crisis de la sanidad pública, el recorrido que tiene, quedan todavía mínimo 7 meses para las elecciones autonómicas. Pero bueno, es interesante, y respecto a los problemas, y ya acabo, es curioso que este Centra, CIS andaluz, que esto es muy socorrido para los titulares, este Centra dice que la sanidad se sitúa como primer problema para los andaluces, y respecto al último barómetro se dobla el número de andaluces que creen que la sanidad es un problema. O sea, si yo cada vez tengo más claro que Juanma Moreno ha tenido un problema de que no ha sabido interpretar. Siendo un presidente que estudia mucho los datos, que se lee mucho los sondeos, que ha gobernado mucho tomando el pulso a la calle y guiándose mucho por lo que le decían las encuestas, porque yo creo que ha tenido olfato el PP andaluz y capacidad para interpretarla. Ha habido un momento de esta mayoría absoluta donde se ha desnortado y no ha sabido ver las señales claras que estaban emitiéndose desde, ya no solo desde sindicatos y asociaciones profesionales sanitarias, ¿no?, sino desde la calle, de que había un deterioro en la sanidad, que empezaba la gente a tocarle las narices de una manera muy importante. Y en este Centra también se refleja eso. Dicho esto, cualquier partido ahora mismo, creo que en España, pagaría por tener un resultado al filo de la mayoría absoluta así. Eso, desde luego. Simón, ¿qué te dicen estos datos? Bueno, yo creo un poco en la línea de lo que también planteaba Isabel, que realmente esta encuesta es congruente con las tendencias que estamos viendo en general, ¿no? La primera tendencia lógica es que aguanta una mayoría absoluta, pues es complicado, gobernar desgasta, obviamente son 2 legislaturas, luego la gestión no tiene por qué dejar algo, digámoslo así, sin manchar en la obra de gobierno. Tiene sentido que por lo tanto estés al filo de la absoluta. Vox crece y por lo tanto este flujo que hubo de movilización que se produjo en el último minuto, que se articuló en torno a Moreno Bonilla con tal de que Vox no gobernase, e incluso el papel que tuvo Macarena Olona en la campaña electoral, a mi juicio desastroso para ese partido, desaparece, se desvanece. Ahora el tema de conversación es otro. Y después, dentro de la izquierda, vemos que el PSOE no rentabiliza, y yo estoy también muy de acuerdo con el análisis de Morillo, que por problemas endógenos propios, al final en realidad no deja de ser una organización envejecida, una organización con una pérdida de poder estructural relevante, con una candidata que ejerce desde fuera. Es decir, aquí hay un principio fundamental, creo, en la política, que es que la tierra para el que se la trabaja.
y cuando uno está fuera del terreno, en una de las, sin duda, federaciones regionales más relevantes de todas, pues requeriría estar ahí a tiempo completo, y yo creo que eso hace que el debate en Andalucía esté más nacionalizado, y por eso no se termine de rentabilizar, creo, porque al final la marca Moreno Bonilla es una marca que él como candidato, ya veremos, ¿no?, qué es lo que ocurre en futuros sondeos, pero ha podido resistir hasta ahora, y la marca Montero, el problema es que se asocia a la marca Sánchez, es decir, que al final no lo puedes disociar del propio gobierno. Entonces tienes a la derecha votando con tranquilidad a este candidato, y luego el espacio a la izquierda, por supuesto, por reconfigurar. Así que desde luego yo creo que Andalucía va a ser enormemente interesante por esto, porque la existencia de un varón moderado dentro del PP también es algo que se da de acuerdo a la existencia de unas coordenadas aritméticas parlamentarias concretas, que es que te lo puedes permitir cuando estás en mayoría absoluta. Si Moreno lo perdiera, ahí tendríamos que ver qué banderas sacrifica y cuáles no, para darle un arreglo a Vox, y eso yo creo que es lo que iba a hacer que el propio Moreno Bonilla como marca también se resienta. Sí, hay que decir que el 12 de octubre en la recepción el propio Moreno Bonilla, en el corrillo de periodistas, empezó a admitir la posibilidad de que estuviera en riesgo la mayoría absoluta, cuando ya entonces sí había avanzado más la crisis sanitaria de los cribados de Colón. Por tanto, esta tendencia, esta encuesta tiene muchísima credibilidad y seguro que es la que manejan. Y luego me resulta curioso que el Partido Socialista esté celebrando hoy que el Partido Popular va a perder la mayoría absoluta y que va a depender de Vox. Y que va a depender de Vox y que, y esto es muy importante creo, y que la número 2 del gobierno y el Partido Socialista va a ser la líder de la oposición en Andalucía. Que dice creo... si toma escaño. ¿Cómo? Si toma su escaño, ¿no? Claro, si toma escaño, si no toma escaño, bueno, entonces ya, fíjate, el Partido Socialista lo que vuelve otra vez en Andalucía, pero en el mejor de los casos va a ser líder de la oposición en Andalucía, con todo el respeto a Andalucía y al Parlamento andaluz, pero recuerdo que es la número 2 del gobierno y del partido, y me resulta curioso que el Partido Socialista esté celebrando esta encuesta, estos datos, porque lo que demuestra es que lo que hay trasvase clarísimo es de PP a Vox, y probablemente en los otros lugares donde se desgasta la marca PP y la gestión de PP, por ejemplo Castilla-León o cualquier otro, es un trasvase de PP a Vox. Y Pablo utiliza en referencia a el mal resultado que puede tener la candidata Montero esto de la tierra para el que la trabaja. Y es que el drama puede ser que hay otros 4 ministros más que no se están trabajando la tierra en su territorio. Bueno, los de Madrid, de alguna manera sí, porque la sede del ministerio está en Madrid, pero eso sería aplicable también a Diana Morán, a Torres, es decir, hay 5 ministros que están en esa misma situación de algo que, igual me equivoco, pero podría ser uno de los grandes errores de esta legislatura, el haber hecho oposición desde el gobierno central y no desde esas comunidades. De hecho, creo, y esto lo estará testando ahí mejor Isabel, creo que en esta crisis tan enorme que tiene la Junta de Andalucía, uno de los problemas que está teniendo el Partido Socialista es que no tiene allí quien haga oposición día a día, especialmente en el Parlamento, porque quien tiene que hacer la oposición es los fines de semana la vicepresidenta del Gobierno, con las dificultades que eso tiene. Y por último, respecto a la encuesta, esto de que la preocupación de la sanidad, es bien curioso también que cuando en el 22 perdió el Gobierno de la Junta de Andalucía Susana Díaz, lo hizo con manifestaciones por el deterioro de la sanidad pública, precisamente entonces, y fue uno de los elementos de campaña aprovechados por Juanma Moreno, y X años después parece que no se ha solucionado el problema. Claro. Efectivamente, no, el problema es estructural, claro. Las elecciones fueron en 2018, el gobierno se perdió en el 19, que fue cuando consiguió Moreno su investidura. Bueno, pero es verdad que fue yo siempre lo he dicho, los ERE fueron un caso de corrupción que sacudió y atizó duramente al PSOE, pero yo estoy convencida que la caída de Susana Díaz viene de la crisis de la sanidad. De hecho, los ERE estallaron en 2010 y ella consiguió revalidar un gobierno
en Andalucía después del estallido de ese escándalo de corrupción terrible, ¿no? Yo, solo por ser justa, sí creo que con todos los riesgos que tiene la estrategia de hacer candidata en Andalucía a una vicepresidenta, que tiene 20.000 competencias, que a la vez que tiene que negociar los presupuestos, la senda de déficit, el techo de gasto, la votaciones del Congreso, etc., creo que lo que trabaja María Jesús Montero, yo no he visto a una persona más trabajadora, con más agenda, con más capacidad de trabajo, efectivamente, que no viene solo los fines de semana, tiene una agenda que yo no sé, lo que pasa es que yo creo que es humana y algún día reventará, porque claro, está lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo, después Barcelona, en Madrid, o sea, es una auténtica agenda de locura. Y sí creo que el PSOE, por primera vez en esta crisis de los cribados, ha encontrado la manera de hacer oposición que haga daño al gobierno, porque creo que además en esta crisis han entendido bien que no solo es que hable María Márquez como vicesecretaria del partido, portavoz parlamentaria, la portavoz de Sanidad, diputado, escalarlo al Congreso, que haya testimonios fuera de Andalucía, en fin, yo creo que no solo es eso, sino que al final es también es la calle, o sea, pero un daño este que es el regalo beneficia a Vox, ¿no? Bueno, Pregunto. sí, efectivamente. Yo de tu análisis lo que más comparto es que si yo fuera el PSOE no estaría contento con que Vox haga tambalearse la mayoría absoluta del PP, en absoluto. Bueno, como si a mí me hecho... dice... perdona. No, dime, es como si a ti te digo, No, que claro, que yo querría... O sea, el PSOE debería de querer ser ellos los que tambalean la mayoría absoluta del Partido Popular, no Vox. Es como si yo me alegrara de que el podio al periódico más leído de Andalucía se lo quitara un digitalucho de tercera división que acaba de aparecer recientemente, ¿no? Se lo querría quitar yo. Sal de ahí, Morilla, sal de ahí. Bueno, me habéis entendido perfectamente. Perfectamente. Quien ha entendido también lo que le estaban diciendo a izquierda y a derecha es el gobierno, que se ha visto obligado a recular en su plan de subirles las cuotas a todos los autónomos. Finalmente, aquellos autónomos que ingresen neto menos de 1.166 euros, no se les va a subir la cuota, se les va a congelar. A partir de ahí, quienes cobren más de esos 1.166 netos sí que van a ver cómo sus cuotas aumentan entre un 1 y un 2,5% según cuánto ingreses. Sira Valdés. Los autónomos que ingresen menos de 1.166 euros al mes no tendrán que cotizar más el año que viene, tal y como ha explicado la propia ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en el Wall in Progress. Se ha presentado una nueva propuesta. Es una propuesta que nace de la escucha al colectivo, que también trabaja la progresividad. Para el resto de los trabajadores por cuenta propia, la nueva propuesta plantea un incremento de entre 2 y 14 euros en la cotización. Congela las partes más bajas de la tabla con aquellos autónomos que tengan menos rendimientos, que sigue progresivamente hasta el 2,5% a tramos más altos. Hablo de rendimientos netos al mes de entre 4.000 y 6.000 euros. Un planteamiento que ha tenido mejor acogida entre las organizaciones de autónomos, aunque desde ATA anticipan que tampoco la van a apoyar porque dicen no recoge una equiparación de la protección social. Desde UPTA consideran positiva la congelación, pero advierten el hecho de que finalmente la propuesta se limite al año 2026 solo es una patada para adelante. En cualquier caso, la mesa de diálogo social tendrá que seguir reuniéndose en las próximas semanas hasta que se alcance un acuerdo. Eduardo Abad, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Secretario general de UPTA, que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. ¿A ustedes este cambio qué les parece? Bueno, nos parece insuficiente. Nos parece que teníamos una oportunidad de oro para poder subir las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Seguir por la senda del crecimiento de la cotización quiere decir tener unas mejores pensiones para el futuro, tener unas mejores prestaciones sociales en el presente, y al final, pues entendemos que es insuficiente para el colectivo la subida que se plantea. Más allá de que los autónomos entre 670 euros y 1.166 euros al mes de renta de trabajo, la subida quede congelada, puesto que son los autónomos que están al final de la cola, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 600.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia.
Esto y en por otro términos lado, porcentuales, ¿cuánto es? En España hay 3 millones y pico, ¿verdad?, de autónomos. O sea, 3.400.000. Ha subido, además llevamos unos años de subida. En términos porcentuales seguramente estamos hablando casi del 30%. Sí. Y por otro lado, pues tenemos que resaltar, ¿no?, pues que nos entristece el hecho de que los tramos más elevados, los que tienen ingresos por encima de los 3.000 y hasta los 6.000 euros, pues apenas suba un 2,5%. Estamos hablando de entre 12 y 14,75 euros, que es, la verdad, una cantidad irrisoria. Si lo que queremos es tener un sistema que al fin y al cabo lo que haga es que las bases de cotización, las rentas de trabajo tengan una homogeneidad con las cotizaciones. Claro, es que, corríjame, pero en términos porcentuales, para un autónomo que ingresa mucho, la cuota, en términos porcentuales, es infinitamente menor que lo que es para un autónomo que ingresa muy poco. Claro, es que... o sea, a diferencia de lo que pasa para los asalariados con el IRPF, por ejemplo, que aun cuanto más ingresas, porcentualmente, tu IRPF es mucho mayor, porcentualmente. Sí, lo que pasa que también es cierto, Aymar, que se ha creado, ¿no?, en el país una extraña sensación interesada también de confundir lo que son prestaciones sociales, cotizaciones sociales con los impuestos, que eso está creado interesadamente. Fíjate, los autónomos, por ejemplo, que tienen ingresos por debajo del SMI, va a quedar congelada su cotización, estamos hablando de 200 euros al mes, ¿no?, que es un poco lo que considerábamos para el próximo año, y no sabemos qué es lo que va a pasar en el año 2027. Y para los autónomos que tienen ingresos suficientemente amplios para hacer una apuesta por reforzar lo que son las previsiones de futuro, es decir, las pensiones de futuro, pero sobre todo para hacer un mantenimiento del estado de bienestar, pues la subida de apenas 14 euros nos parece muy insuficiente. Eso sí, también hay que resaltar que nosotros, ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva, vamos a pelear con uñas y dientes para que los autónomos puedan acogerse a algo que es fundamental, que es el subsidio para mayores de 52. Vamos a seguir haciendo lo posible para que haya una reforma fiscal, que ahí es donde está el verdadero problema de los autónomos, que tienen un diferencial fiscal pues de casi 20 puntos con el impuesto de sociedades, y esos son los temas que de verdad nos deben de preocupar. Esto de que esta propuesta del gobierno, este esquema que plantean, solo sea para este próximo año y no para 3, como suele ser habitual, ¿ustedes cómo lo interpretan? ¿Esto tiene algo que ver con que haya elecciones a la vista o...? Desde luego lo que interpretamos es que a alguien le han temblado las piernas, ¿no? Y es decir, no tiene que pasar nada porque lo que tengas cerrado en el año 22, que es un sistema perfectamente definido, en el cual sabíamos todos los actores que estamos en la negociación que iba a haber una subida de cotizaciones porque así lo marcaba ya el propio sistema. Bueno, pues evidentemente en el año 2027 habrá elecciones, y creo que aquí los autónomos no debemos de formar parte de ese amalgama de soluciones o soluciones o de invenciones que los partidos políticos pueden poner encima de la mesa. Ayer hemos conocido, ¿no?, como el presidente del Partido Popular hablaba de un tema que ya está en media Europa, que es el IVA de franquicia. Estaba hablando que iba ponía encima de la mesa, ¿no?, que todos los autónomos que facturaran menos de 85.000 euros al año iban a quedar exentos de la presentación de la declaración de IVA. Es que eso es una directiva, una directiva europea, que es de obligado cumplimiento y que esperemos que en nuestro país el año que viene se cumpla. Es decir, no podemos ser los autónomos los que estemos en el centro de la diana política, porque, entre otras cosas, no nos lo merecemos. Merecemos mayor protección social, equipararnos al régimen de los trabajadores por cuenta ajena en las prestaciones, pero también en las cotizaciones. Este debe ser el camino. Eduardo Abad, secretario general de UPTA, muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.
Vamos a volver ahora mismo a la crónica laboral porque tenemos novedades hoy aquí en la cadena SER acerca de cómo va a ser o cómo va a intentar el gobierno que sea el permiso para cuando se nos muera un familiar directo, el permiso de 10 días que plantea el Ministerio de Yolanda Díaz. Ahora les damos los datos, pero la última hora nos lleva a Lisboa, porque la empresa que gestiona el funicular en el que murieron 16 personas, ¿recuerdan cuando se cayó el funicular allí a plomo a mitad de la plaza en el centro de Lisboa? La empresa acaba de despedir a su director de mantenimiento después de que hoy hayamos conocido el informe sobre aquel accidente. Es un informe que revela muchísimos fallos en cadena, frenos sin probar, un material de cable, el que se rompió, que no era adecuado para llevar a personas. Bueno, hay de todo. La empresa, como digo, acaba de echar al director de mantenimiento y el alcalde de Lisboa ha salido hace unos minutos a decir que esto demuestra que el accidente no se debió a causas políticas, sino a causas técnicas. Los que están intentando perimetrarlo todo en el director de mantenimiento. Portugal, Brais Suárez. Buenas noches, Brais. Buenas noches. Pues sí, acabamos de conocer este informe pericial preliminar. El definitivo debe llegar en 11 meses, y estamos registrando ya las primeras reacciones desde la alcaldía de Lisboa. Por ejemplo, el conservador Carlos Moedas, que acaba de ser reelegido hace solo una semana, interpreta que el informe apunta a causas técnicas y no políticas, a pesar de que se pone en duda el proceso de adquisición del cable y también de instalación, y se habla de los problemas de mantenimiento. El informe dice que las revisiones registradas no se pueden corroborar como efectivamente efectuadas. Esto sí tiene un determinado componente político por la decisión de haber privatizado hace ya más de 10 años las labores de mantenimiento. Además, es también relevante entender que el accidente fue casi en precampaña electoral y Moedas aplazó entonces, el 3 de septiembre, las reuniones de evaluación para este lunes, justo después de las elecciones que se celebraron el pasado domingo y que lo reeligieron como alcalde. Brais, gracias. Un abrazo. Como les decía, hoy hemos adelantado aquí en la SER la propuesta concreta del Ministerio de Trabajo para ampliar a 10 días los permisos si se nos muere un familiar directo, la pareja, un hijo, padre, madre, nieto, abuelo. Ahora mismo solo tenemos derecho a 2. Según la propuesta de trabajo, que ya veremos si sale o no, los 10 días se podrán repartir a lo largo de un mes desde la muerte del familiar. La muerte del familiar es un asunto muy complejo porque no es solo el luto de los primeros días. Pues hay que hacer muchas cosas, eso cualquiera que haya pasado por algo así lo sabe perfectamente, y efectivamente tiene todo el sentido del mundo lo de poder repartir estos días a lo largo de ese mes en el que tantos trámites, tantos tragos amargos hay que pasar tras la muerte de un familiar directo. El gobierno le ha presentado ya esto a los agentes sociales, a sindicatos y patronal. Jordi Fábrega. El borrador de decreto que el gobierno ha compartido ya con los agentes sociales concreta quién se podrá beneficiar de la ampliación de los permisos por fallecimiento de familiar y crea 2 nuevos derechos. En concreto, los 10 días por duelo tras la muerte de un familiar se podrán disfrutar en caso de fallecimiento del cónyuge, de la pareja de hecho, del hijo, de los abuelos o de los nietos, no en el caso de muertes de la familia política. Y el nuevo permiso por cuidados paliativos dará derecho a 15 días para atender también a familiares directos, aunque se podrá dividir en 2 periodos. Son unas propuestas que la vicepresidenta Yolanda Díaz cree que van a ser respaldadas dentro y fuera del gobierno, según ha dicho en el Wall in Progress. Creo que todo el gobierno está de consuno, vamos a utilizar un concepto del derecho penal, completamente de acuerdo. Esto tiene que ver con el pacto social. Además, Trabajo propone crear un permiso de un día para que un trabajador, independientemente de si es pariente o no, pueda acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Simón. Pues mira, lo primero que quiero destacar es que me parece una propuesta de justicia. Y yo creo que cualquier persona que esté familiarizada con lo que implica la pérdida de un ser querido es perfectamente consciente de lo que hablamos y de las decisiones tan complicadas que hay que tomar en un contexto de estrés y de enorme dificultad. Decir que el modelo que está poniendo encima del gobierno nos acerca a lo que es la media en el conjunto de países de la zona del euro. De hecho, sería casi equivalente al permiso belga, que también es de 10 días para este tipo de circunstancias y también puede ser fraccionado en diferentes momentos. Y además, no es solo que sea una cuestión de justicia, entendiendo que, por ejemplo, en España damos 15 días de permiso cuando alguien contrae matrimonio. Es que, además, es algo ganador desde una perspectiva social. Yo creo que todo el mundo puede ser
ser perfectamente empático y comprensivo con esta situación. Yo creo que esto permite trenzar apoyos transversales y yo creo que aquí la patronal lo va a tener complicado para desmarcarse de un potencial acuerdo. Otra cosa es cuál sea la discusión de la letra pequeña, digamos, y de cómo se ponga negro sobre blanco. Entiendo yo en un Real Decreto, porque el Gobierno este tipo de medidas las suele llevar como Real Decreto Ley, que sería la fórmula jurídica que probablemente emplea, aunque no sea de extrema y urgente necesidad. Pero de una forma o de otra yo creo, insisto, que es una medida que le permite también, de hecho, a Sumar recuperar algo de lo que es su principal activo, ¿no? Que es todo aquello que está vinculado a políticas laboralistas o del Ministerio de Trabajo, más que temas de la gestión diaria de las miserias de los partidos de izquierdas. A mí me parece también una cosa de sentido común y de humanidad y muy razonable, ¿no? Yo creo que además no tienes que cogerte los 10 días seguidos, que como ha avanzado la SER, pues puedes repartírtelo a lo largo de un mes, en 4 semanas, porque efectivamente no es solo para quedarte en tu casa pasando tu duelo, que a lo mejor no te hacen falta 10 días, que después hay que hacer muchísimo papeleo y hay muchas gestiones que te requieren hacerlas en tiempo de jornada laboral y necesitas esos días. A mí que ahora mismo no haya derecho a nada si tienes un hijo en paliativo o si tu padre se va a someter a una eutanasia, por ejemplo, que a mí me parece la cosa más inhumana que hay en el planeta. O sea, me parece que no sé cómo puede estar ahora mismo la legislación laboral así. O sea, efectivamente, no sé cómo te puedes ir 10 días si te casas y no tienes derecho a tener ni siquiera una reducción de jornada si tienes a tu hijo en paliativo. O sea, me parece increíble. Yo lo único, por ponerle una pega, y seguro que si me lo explicas lo entenderé, creo que no es lo mismo que se te muera un hijo que se te muera un abuelo. Ni siquiera que se te muera un padre que se te muera un abuelo. Yo, en el caso de los abuelos, con todo mi respeto, que yo he tenido una abuela que he estado súper apegada a mi abuela y cuando se murió fue durísimo, pero creo que no son necesarios 10 días si se te muere un abuelo. En el resto, no sé si estoy sonando inhumana, pero vamos, lo único que yo he pensado en este tiempo. En el resto es que creo que tarde vamos. Sí, yo coincido. A mí me parece una buena medida, especialmente la de cuidados paliativos. Yo creo que acompañar a alguien en esa situación tan difícil, a alguien cercano, creo que es fundamental y por tanto me parece una buena medida. Y mirándolo desde el punto de vista político, parlamentario, estaba pensando ahora qué partidos o qué grupos podían estar en contra de esta medida y no se me ocurre. Si además consiguiera el gobierno, Yolanda Díaz, consiguiera un acuerdo con la patronal, teniendo en cuenta que los dos partidos que se suelen oponer a este tipo de medidas, que son PP y Junts, normalmente hacen lo que la patronal ha pactado, siguen esas indicaciones, a mí me parece que puede salir con apoyo de todos. Cuando digo todos, dejo al margen a Vox. Yo creo que puede salir con apoyo de todos, lo cual estaría muy bien. No, quiero decir, no tenemos los datos de cuál es la memoria económica, qué supondría, no tenemos cifras de cuántas personas puede afectar en un año. Es decir, estamos hablando un poco desde esos razonamientos casi de humanidad, más que de otra cosa. Es verdad que la COE ha puesto alguna pega, o sea, de que no es que haya dicho estoy de acuerdo. Pero, o sea, pero casi más en la forma, diría, ¿no? Sí, es decir, he escuchado más a Garamendi. No nos han tenido en cuenta las empresas, Eso queremos... es. Sí, es verdad, bueno, que pero eso forma parte de la escenificación, incluso cuando va a haber un acuerdo que lo tienen, que no sé si en esto lo va a haber, pero digo que no veo muchas razones de peso como para oponerse, o por lo menos se me escapan, insisto, sin tener memoria económica, ni datos, ni a cuántas personas puede afectar, o si hay alguna posibilidad de fraude o que pueda, pero como no la veo, me parece una buena medida. Si puedo añadir una cosa más, claro. Además el permiso de paliativos yo creo que, sin tener de nuevo todos los datos encima de la mesa, va a tener un efecto benéfico en términos de brecha de género. Lo digo porque normalmente cuando existe en un hogar una persona dependiente o alguien que necesita cuidados, normalmente es la mujer la que coge reducciones de jornada o pasa jornada partida. El que puedan existir este tipo de permisos, a mi juicio, puede tener un efecto positivo desde esa perspectiva, insisto, sin tener datos, más como hipótesis que otra cosa, pero tengámoslo presente que a la verdad terminan siendo ellas las que sacrifican la carrera laboral y profesional por el cuidado.
Dejadme que os cuente que hoy el juez del caso Ábalos ha citado como testigos al exgerente del Partido Socialista en tiempos de Ábalos y a una trabajadora de la Secretaría de Organización. Los cita por los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo. El exgerente y esa empleada del PSOE van a tener que ir a declarar la semana que viene a raíz del informe de la UCO que mencionaba que había falta de concordancia entre la documentación sobre los pagos en efectivo que el PSOE remitió al Tribunal Supremo y las conversaciones entre Koldo y su exmujer sobre esos pagos en efectivo, sobre esos supuestos ingresos mediante sobres que ellos decían recoger en la calle Ferraz. Isabel Vega. Será el 29 de octubre y tanto el exgerente Mariano Moreno como la trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, comparecerán como testigos sobre las liquidaciones de gasto pagadas en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García. Todo después de que la UCO detectase que más allá de algún descuadre sin trascendencia económica, hay conversaciones que hablan de reintegros en metálico que no constan en la lista de pagos que el PSOE aportó al Supremo. El magistrado tiene en cuenta este hecho, como también que ni Ábalos ni Koldo García han ofrecido explicación alguna sobre los importes porque la semana pasada se acogieron a su derecho a no declarar. Cita tanto a quien era responsable de la gerencia del PSOE como a la trabajadora que ejecutaba esos reintegros en efectivo porque considera necesario esclarecer estos extremos y no descarta que, llegado el caso, si hubiera lugar a ello, es la expresión que utiliza, se dedujera testimonio, es decir, se investigase este asunto por separado. El PSOE insiste en que va a colaborar con la justicia. Óscar Puente, hoy en Mañaneros con Javier Ruiz. Nada que ocultar. Los responsables de la gerencia del partido irán a sede judicial a dar las oportunas explicaciones, que por otro lado es lógico que se pidan, puesto que en este caso los dos encausados se acogieron a su derecho a no declarar. Garea, por la información que manejas, ¿hay inquietud en el PSOE porque esto se les pueda complicar? No, lo que sí creo es que no lo están manejando, están en una situación casi defensiva, de decir, no tenemos por qué dar los detalles y los papeles porque no tenemos que demostrar nuestra inocencia, sino que tiene que ser al revés. Y yo creo que eso funciona en el ámbito penal, pero no en el político. Yo creo que están tardando en sí, de verdad, todo eso es como dicen, en hacer, digamos, un striptease absoluto de papeles, de lo que presentaron al Tribunal de Cuentas, de los gastos, etcétera, porque un partido político no es una persona normal que se tiene que defender ante los tribunales, sino que tiene que tener unas garantías jurídicas, mejor dicho, políticas por encima de las jurídicas, y creo que eso es lo que están un poco reticentes. Yo creo que esta citación es normal, teniendo en cuenta que ni Koldo García ni Ábalos explicaron al juez cuál era la dinámica y cómo funcionaba. Una vez que ellos no lo explicaron, el juez tiene que buscar fórmulas alternativas para conocer los detalles que indican que efectivamente había manejo de dinero en metálico. Creo que hay una parte en la que se refiere a los gastos que puede justificarlo bastante bien el Partido Socialista en los pagos a ellos, pero falta por justificar el dinero de esos pagos, cómo se tramitaba, cómo se sacaba de la cuenta corriente del banco para hacer los pagos, si había algún tipo de dinero adicional que llegaba para hacer esos pagos. Yo creo que eso falta por explicar. No tenemos elementos para poder decir que el Partido Socialista tenía una caja B, ni muchísimo menos, pero tampoco para descartarla en este momento. Yo creo que estamos en esa fase incipiente en la que apenas se ha entrado en esa investigación, y en el propio auto de hoy del juez sí que hay algunas frases interesantes que demuestran que puede tener alguna sospecha de que efectivamente si hay algo. Hoy mismo se ha hablado de dinero que manejaba en metálico Ábalos para gastos. No son grandes cantidades, pero sumadas sí hacen cantidad importante, y la pregunta es ¿de dónde salía ese dinero en efectivo? Puede ser que sea de comisiones por las adjudicaciones, puede ser los pagos, por ejemplo, de Aldama y similares, pero creo que hay que descartar o comprobar si además había otro dinero que pasaba por las manos del Partido Socialista. Yo creo que en este momento, cuando se dice que el informe de la UCO descartaba la financiación ilegal del PSOE, no, es que no entraba en eso. Analizaba otra cosa distinta. Insisto, no estoy diciendo que la haya, lo que estoy diciendo es que no hemos entrado todavía en eso, y que el juez pone hoy negro sobre blanco en el auto algunas sospechas que tiene de dónde salía ese dinero metálico,
Y creo que el Partido Socialista tiene que explicar por qué utilizaba ese método, cuándo se acabó con ese método, por qué después de que se acabara oficialmente, según se nos dice, Cerdán siguió cobrando todavía algunas veces ese tipo de gastos. Es decir, yo creo que hay algunas dudas que el Partido Socialista debería aclarar, no solo judicialmente, sino creo que a la opinión pública. Morillo. Bueno, yo creo que este es un paso lógico, ¿no? Yo creo que es normal que el juez requiera estas declaraciones porque efectivamente hay un hecho que no se puede negar, y es que se manejaban sobres con dinero en efectivo. En Ferraz no se sabe todavía muy bien ¿para qué? Bueno, se supone que para pagar en efectivo gastos. Yo esto sigo sin verlo normal. Me habéis intentado convencer alguna vez de que incluso en los ministerios se sigue haciendo así. A mí esas cantidades de dinero en metálico en sobre que van y que vienen me parecen un auténtico peligro, y yo creo que es lo lógico y lo normal. También me parece que hay que dejar claro que hasta ahora el juez no apuntó a financiación ilegal, es decir, no decía ni que sí ni que no. Efectivamente, como ha dicho bien Garea, es que no mencionaba eso. Tampoco ahora entra en financiación ilegal, simplemente dice que hay una falta de concordancia, que han registrado que hay como un descuadre, una falta de concordancia entre la documentación que envió el Partido Socialista al Supremo y las cantidades que se supone que se habían pagado a Ábalos, ¿no? Hacen bien en indagar, y efectivamente creo que el PSOE debería ser muchísimo más transparente. Es verdad que el PSOE sigue insistiendo en que están tranquilísimos porque no hay ningún tipo de financiación ilegal, pero también es verdad que hasta 2 días antes, hasta 2 horas antes de que conociéramos, hasta 2 minutos antes de que conociéramos el auto el informe de la UCO, estaban tranquilísimos con que Santos Cerdán no tenía nada que ver en esta presunta trama corrupta. O sea que no sé hasta qué punto podemos fiarnos de esa aparente tranquilidad que manifiesta el Partido Socialista. Es verdad que están convencidos de que aquí no hay absolutamente nada de caja B ni nada. Bueno, yo creo que hay que esperar a que el juez haga las preguntas oportunas y decida si hay una causa de financiación ilegal del Partido Socialista o no, que si la hubiera, desde luego creo que este caso daría un salto muy cualitativo y muy importante. Hasta ahora no se ha dado, pero si ocurriera, que no sabemos si va a ocurrir, sería muy complicado. Simón. Sí, incluso atendiendo a lo que han dicho los socios parlamentarios, ¿no? Es decir, ellos mismos y el propio Partido Socialista casi ha fijado el umbral de la confianza en que no haya un caso que afecte a que haya algún tipo de caja B o financiación irregular del partido. Y yo creo que está claro que aquí hay 2 cosas que todavía no conocemos y que se irán desbrozando estos días, se irá desenmarañando, ¿no? El primero es evidentemente el origen del dinero, cosa que todavía tenemos que terminar de rastrear y ver dónde venían esas comisiones, si efectivamente todas venían de Aldama o había algún tipo de trama vinculada a obra pública o a otro tipo de concesiones al margen del tema de los hidrocarburos. Y luego la otra gran cuestión es hasta qué punto la propia organización del PSOE estaba imbricado en algún tipo de cobro de comisiones o no. Como tú muy bien dices, Isabel, es bien extraño, ¿no? Pagar en sobres en efectivo, más allá de que sean liquidaciones, es extraño. Y yo creo que en la universidad no te pagan. No será el caso. De hecho, ni nos pagan. Entonces, todavía menos. Si habéis leído hoy la portada del País, ya lo sabéis. Entonces, el asunto es que no es ya raro. Quisieras que te dieran es raro. Y en estas estamos. Es decir, que hasta que esto no vaya avanzando, yo creo que también el PSOE está ahora mismo en una formación de testudo, resistiendo a cualquier intento de buscarle transparencia o de que dé un paso más en términos de información, porque yo creo que va a ser la justicia la que va a marcar aquí totalmente los ritmos. Hoy, por cierto, ha empezado en la Audiencia Nacional el último juicio de la Gürtel, que es un juicio que se centra en la red de sociedades que montó la trama para blanquear toda la pasta que sacaban. La gran mayoría de los acusados ha admitido su culpabilidad. Están, obviamente, buscando que les atenúen las futuras condenas. Y quizá lo más llamativo de los escritos de confesión es el del asesor fiscal clave en la trama, que admite que fue el yerno de Aznar, Alejandro Agag, quien le presentó a Francisco Correa, el cabecilla de la trama. Le dijo, no, este señor, gracias a las buenas relaciones que tiene el PP, obtiene adjudicaciones de contratos públicos. Miguel Ángel Campos.
Ramón Blanco Balín, el asesor fiscal clave de Correa, admite en su escrito por el que reconoce los hechos al tribunal que fue el yerno de Aznar quien le presentó al líder de la Gürtel y que desde el principio le indicaron que Don Vito tenía muy buenas relaciones con miembros del PP para conseguir adjudicaciones públicas amañadas. Afirma que Correa se vanagloriaba de no declarar nunca a Hacienda, que como conocía a personas relevantes y tenía buenos contactos, nunca le iba a pasar nada. Hoy ha arrancado el juicio con la declaración de Francisco Correa, ha reconocido la acusación de la Fiscalía y que desde 1999 jamás ha presentado una sola declaración tributaria. Mañana será el turno del número 2 de la trama, Pablo Crespo, y del propio Blanco Balín. Y hoy el Tribunal Supremo ha avalado las pruebas contra varios clanes de narcos que se consiguieron a través de Encrochat. Encrochat era una plataforma de mensajería que usaban los traficantes y mafiosos para comunicarse entre sí. Esto lo hackeó la policía francesa. Sacaron de ahí todo tipo de conversaciones entre narcos, entregaron a las policías de cada país las que les afectaban a ellos. Aquellas pruebas aquí en España dieron pie a muchas causas contra el narco, pero las defensas de esos clanes intentaron tumbarlas alegando que la justicia española no podía utilizar como pruebas unas conversaciones conseguidas de esa manera. Bueno, finalmente el Supremo dice que pa'lante con estas pruebas, que da por buenas las conversaciones de las que dependían muchas causas contra el narco en nuestro país, que se podían venir abajo en caso de que hoy el Supremo hubiese dicho lo contrario a lo que finalmente ha dicho. Pedro Jiménez. El Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a penas de hasta 14 años y multa de 14 millones de euros a 8 miembros de una red de narcos y valida como pruebas las conversaciones que mantuvieron en Encrochat, el chat de delincuentes que custodia Europol y que fueron intervenidas en Francia. Alrededor de un centenar de causas abiertas en España estaban pendientes de la decisión del alto tribunal. Dice la sentencia que sí, que esas conversaciones se obtuvieron en Francia gracias a las autoridades del país vecino, pero nuestros jueces siguieron el procedimiento legalmente establecido, libraron las correspondientes peticiones de auxilio internacional a través de una orden europea de investigación. Hora 25. Y ahí media el larguero con Manu Carreño, muy buenas. Hola Aimar, acaba de terminar la jornada de Liga con el Alavés 0 Valencia 0 y en segunda ha perdido el Cádiz en casa 1-3 contra el Burgos. Mañana empieza jornada de Champions y luego a las 11:30 información sobre ese partido de Miami para el que se pone la preventa de entradas mañana mismo, así que luego contamos la última hora. Luego te escuchamos, adiós. Manu. Y la ropa para mañana, Jordi Calvo, buenas noches. Buenas noches, ropa que durante la tarde no nos abrigue demasiado, va a hacer calor en el Valle del Guadalquivir y en el Mediterráneo, máximas cercanas a los 30 grados, pero en cambio ropa para la lluvia y el ambiente fresco en el resto del país. Lluvia intensa esta próxima noche en Galicia, de manera más débil también lloverá en el resto del interior peninsular. Adiós, Jordi. Chao. Y Rosalía acaba de revolucionar el centro de Madrid. Este era el sonido hace unos minutos en la plaza de Callao, en el centro de la capital, mientras se proyectaba en una pantalla gigante el nombre y la carátula de su nuevo disco, que se va a titular Lux, que lo publicará el próximo 7 de noviembre, después de casi 4 años. Cientos de personas, miles, han colapsado esa plaza céntrica de Madrid esperando para ver a Rosalía. Rebeca Álvarez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Han esperado a Rosalía y la han visto unos pocos segundos. Han sido unos segundos en los que la gente ha visto corriendo a Rosalía por la Gran Vía con un vestido blanco. También se ha asomado a una ventana del Hotel Vinci Capitol y ya está, nada más. Pero la locura en el centro de Madrid ya estaba desatada. ¡Rosalía! ¡Rosalía! Centenares de personas han acudido a la llamada repentina del artista que con mensajes muy enigmáticos avisaba de que iba a estar esta noche en Callao. No hacía falta nada más. Rosalía, te amo, tía. Nos has alegrado el lunes. Literal. Emoción, orgullo, miedo, llanto, risa, de todo, pero todo lo bueno. Así que Aimar, Rosalía ha presentado su nuevo disco y a más de uno le ha alegrado el lunes. Rebeca, un abrazo. Un abrazo. Hora 25. Con Aimar Bretos. Esta noche les estamos hablando desde Barcelona, donde hoy y mañana se celebra el World in Progress, un foro organizado por el Grupo Prisa, al que pertenece la cadena SER, en el que toman la palabra todos los mandatarios, exdirigentes, intelectuales que tienen algo que aportar, que compartir, que debatir acerca del futuro del orden mundial y específicamente acerca del futuro de Europa.
Juan Manuel Santos, buenas noches. Buenas noches. Expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz. Presidente, quiero preguntarle lo primero por la situación que se está viviendo entre su país y Estados Unidos con este choque casi personal entre Trump y Petro que ha derivado en la retirada, en la llamada de consultas al embajador. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué lectura hace usted? Pues es una situación muy lamentable porque nosotros teníamos una relación muy especial con Estados Unidos. Éramos sus aliados estratégicos en América Latina y de la noche a la mañana, pues cuando llegó Petro al poder y llegó Trump al poder, son dos temperamentos que en cierta forma se parecen desde dos extremos ideológicos y se ha venido en cierta forma calentando el ambiente a tal punto que estamos en lo que estamos, donde llaman a consultas, amenazan por aquí, amenazan por allá. En el caso específico de la lucha contra el narcotráfico, ahí los que ganan son los criminales, el crimen organizado. Si Estados Unidos y Colombia no colaboran, no cooperan para combatir el narcotráfico, para combatir el crimen organizado, pues como dicen, divide y reinarás, y es lo que está sucediendo. Es muy lamentable para Colombia, eso puede ser muy costoso. Nosotros dependemos muchísimo de Estados Unidos en materia comercial, en materia económica, más que Brasil, y si Petro está haciendo esto, como mucha gente con razón dice que lo que quiere es aumentar su popularidad al estilo Lula, cuando Lula aumentó su popularidad al enfrentarse a Trump, cuando Trump quiso intervenir en el juicio de Bolsonaro y aumentó las tarifas. Pues lo que pasa es que puede que le dé algún beneficio de corto plazo, pero a un costo altísimo para la población colombiana. ¿Y le preocupa las injerencias de Trump en América Latina? Lo estamos viendo ahora claramente, políticas, por ejemplo, en Argentina, apoyando claramente a Milei, o ya un paso mayor, estas campañas de presión casi militar sobre el régimen de Maduro en Venezuela. Sin duda, ese es un cambio muy visible de la política de Estados Unidos. Estamos casi que regresando a las épocas de la doctrina Monroe, y eso pues no trae sino problemas, porque esa injerencia tan directa en la política interna de los países genera rechazos, genera problemas y a nadie le conviene. Y sobre todo cuando América Latina está tan desintegrada, yo digo permanentemente que en esta coyuntura mundial, si América Latina estuviera coordinada, cohesionada, tendríamos una voz mucho más cantante en el escenario mundial. Pero con estas peleas entre mandatarios, México contra Ecuador, Colombia contra Perú, Argentina contra Brasil, ahí individualmente los países de América Latina nunca van a tener el peso que se merecen. Esta campaña de intervencionismo explícito por parte de Trump en Venezuela puede llegar a reforzar al chavismo en lugar de debilitarlo. Pues yo pensaría que el chavismo está muy desprestigiado internamente y que la inmensa mayoría de los venezolanos quisieran un cambio de régimen. Entonces no creo que esta campaña vaya a cambiar mucho esa ecuación. Las encuestas y lo que están viviendo los venezolanos pues señalan que están desesperados con el régimen, les está yendo mal, y no creo que esto así Maduro esté con la política de arroparse en la bandera nacional, que eso le vaya a funcionar. En su popularidad frente a la gente, que lo que necesita es con qué comer, libertades, respeto por los derechos humanos, y la prueba de esto es que la represión interna en Venezuela se ha venido aumentando. Si la gente estuviera contenta, no estaría la represión aumentando.
Presidente, hay elecciones presidenciales en Colombia el año que viene. Usted ha pedido sensatez y equilibrio frente a los extremos. ¿Quién representa esa sensatez y equilibrio que usted reclama? Mire, yo no quiero meterme a mencionar nombres. Lo que sí he dicho, los expresidentes calladitos somos más bonitos, pero en esta ocasión sí creo que es nuestro deber evitar los extremos, porque los extremos lo que hacen es debilitar las democracias. Cualquier extremo que llegue al poder, bien sea de derecha o bien sea de izquierda, pues va a tener serísimas dificultades en arreglar los problemas dentro de un año, cuando ya esté posesionado un nuevo presidente. Y por eso hay que tratar de fomentar más una posición más moderada y generar consensos, que ha sido la tradición de Colombia. Por eso nosotros hemos tenido la democracia más antigua de América Latina después de la americana, pues porque en cierta forma tenemos esa palabra tan importante en cualquier democracia, que es moderación en el lenguaje, moderación en las políticas. Y eso se está perdiendo, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Presidente, usted fue el gran artífice del acuerdo de paz con las FARC. Hace una década Colombia exportaba al mundo un ejemplo de paz, de reconciliación. Y estamos viendo en los últimos meses señales que nos alertan de que esto puede empezar a diluirse. ¿Cuánto de preocupado está? Muy preocupado porque, pues sí, usted lo dice, nosotros éramos, no solamente exportábamos paz, sino también Colombia estaba de moda. El secretario general de Naciones Unidas en 2017 dijo que la mejor noticia del mundo era Colombia. La revista El Economist puso el país del año era Colombia, y esa misma revista del Economist en una reciente edición dijo, se preguntaba, ¿Colombia está a las puertas del infierno? Y eso se debe, entre otras cosas, a la no implementación del acuerdo de paz, pero también a la polarización que estamos viviendo y a un mal gobierno. Esa es una combinación bastante nefasta. ¿Está decepcionado con la implementación que está haciendo del acuerdo de paz el gobierno de Petro? Sin duda, muy decepcionado, porque el gobierno anterior pues era predecible que no lo iba a implementar, porque ideológicamente y políticamente habían hecho campaña en contra del acuerdo. Entonces, así fuese una obligación constitucional, hicieron algo hicieron. Pero Petro se eligió con la bandera de la implementación del acuerdo de paz, y resulta que ha implementado casi que menos que el gobierno anterior, y se ha dedicado a su llamada paz total, que ha sido un fracaso, a expensas del acuerdo de paz con las FARC. Eso es lo que a mí más me duele, porque hubiera podido perfectamente adelantar su paz total sin perjudicar el acuerdo con las FARC. Juan Manuel Santos, ¿cómo ve la política española ahora que estamos aquí en Barcelona? Pues la veo muy polarizada también. Lo que en Colombia algunos estamos tratando de pregonar, que es moderación en el lenguaje, atemperar la violencia verbal. Cuando uno ve aquí los debates, dice, uy, aquí esto se está también incendiando, en el sentido de que hay mucha polarización, como mucho odio, y que es hoy en día lo que más está moviendo a los electores, el odio, el miedo, y eso a la larga es totalmente contraproducente. ¿Qué le sugiere usted a la figura política de Pedro Sánchez? No, pues yo creo que yo no quiero opinar sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que sí quiero es decir que en cualquier democracia, porque todas las democracias están viviendo esa polarización, que la polarización no es el camino, porque a la larga la polarización impide que las democracias puedan arreglarle los problemas a la gente. Es decir, la moderación lo que hace es facilitar que intereses diferentes, personas que piensen diferentes, se pongan de acuerdo sobre los problemas que más les concierne. En un país polarizado eso es casi imposible, y eso es una de las razones por las cuales las democracias en el mundo entero están a la defensiva y no a la ofensiva. ¿Está en riesgo a nivel planetario la institucionalidad clásica sobre la que se han cimentado las democracias? Sin duda alguna, y esa
institucionalidad clásica fue, entre otras cosas, lo que inspiró después de la Segunda Guerra Mundial todo el sistema multilateral. Y ese sistema multilateral está en crisis porque los países que deberían dar ejemplo, los que deberían imponer las reglas de juego, las están violando. Y eso, pues, ese mal ejemplo lo están siguiendo los demás países. Terminamos, señor Santos. Es usted una de las grandes estrellas de esta edición del World in Progress, del foro WIP que organiza el Grupo Prisa. ¿Qué relevancia tienen estos foros en el mundo de hoy? Muchísima, porque estos foros lo que hacen es estimular el diálogo, y lo que necesita el mundo es diálogo. Pero, como decía Mandela, diálogo constructivo. ¿Y qué es un diálogo constructivo? Que yo me siento con una persona que piensa diferente a mí, no para imponerle mi punto de vista, sino para aprender de por qué él piensa así, y así es como se van logrando encontrar los comunes denominadores. Esa es la base de la democracia, de los principios democráticos, de los principios que le permiten a una sociedad vivir en paz, y eso es lo que estamos perdiendo. Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, expresidente de Colombia, le agradezco mucho que nos haya atendido. Buenas noches. A ustedes, buenas noches y muchas gracias. Con esta entrevista, Juan Manuel Santos termina esta primera jornada del World in Progress, un foro de voces, de ideas que quieren sumar para un futuro geopolítico mejor a nivel internacional. Como digo, primera jornada. Mañana tenemos la segunda aquí en Barcelona. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, vamos con un resumen de todo lo que se ha debatido hoy en el Palacio de Congresos de Barcelona. Empezamos por la líder opositora venezolana, María Corina Machado, que ha cerrado la jornada de hoy junto a Juan Manuel Santos. Corina Machado sigue en la clandestinidad por la represión del régimen de Maduro, así que su intervención ha sido telemática. Recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Machado asegura que su país está en un momento decisivo. El régimen está más débil que nunca. Sabe que no solo hay un 90% de la sociedad unida, decidida a vivir en libertad, sino que más del 80% de las Fuerzas Armadas y de las policías también quieren vivir con respeto, con justicia y con ley. Ha admitido que son horas tremendamente peligrosas para su país, pero considera que los venezolanos están listos para reconstruirlo. Antes de mirar a América Latina, los ponentes en el World in Progress han debatido sobre la situación en Europa, un continente atravesado por varios problemas que lo mantienen bloqueado. Lo ha dicho el que fue jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. El choque Putin. No hace demasiados años que la gente le bailaba al agua a Putin, pero ahora nos ha metido en un buen lío. Y si Ucrania cayera, el lío sería mayor. El choque Trump. Señoras y señores, el oeste está acabado. The West, como unidad ideológica, is no longer there. El West, con Trump en la Casa Blanca, ya no existe. Los europeos estamos un poco solos. El tercer choque es el demográfico. Somos muy pocos y cada vez somos menos y más viejos. Y eso plantea un problema tremendo en la sociedad europea, que es la integración de migrantes. Borrell ha compartido mesa con Matteo Renzi, ex primer ministro italiano, que ha hecho un paralelismo entre ese bloqueo europeo y el robo este fin de semana en el Louvre. Un robo a plena luz del día. Los ladrones subieron al primer piso del museo con un montacargas y rompieron el cristal para entrar. Renzi establece esta comparación. Si hay una metáfora de Europa, la hemos visto con el Museo Louvre. Tenemos lo mejor del mundo, pero nos da igual, y en 7 minutos alguien lo agarra y lo roba. Esto es exactamente lo que ha pasado con los valores europeos en los últimos 20 años. Para no caer en el inmovilismo, en el bloqueo, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, considera que la Unión tiene que ser faro de luz y esperanza para el resto del mundo y también para sus ciudadanos. Y tiene que hacerlo, explica Rivera, plantando cara, por ejemplo, a las oleadas anti-agenda verde. Sin una economía verde no hay futuro. Pero no hay futuro ni económico, ni de progreso, ni de democracia, ni de generación de valor para que haya servicios y oportunidades para los europeos, ni para la geopolítica, la coherencia o la paz en el mundo. Y es verdad que vivimos una oleada de activismo anti-agenda verde y anticiencia. Por tanto, es muy importante combinar esos mensajes de esperanza y con
una eficacia en las respuestas que permitan recuperar la confianza a los ciudadanos. Ciudadanos que, según ha dicho Rivera en una entrevista en Hoy por Hoy, emitido también desde el World in Progress, ciudadanos que han ido muy por delante de las instituciones a la hora, por ejemplo, de protestar contra el genocidio en Gaza. Y ha sido terriblemente frustrante la dificultad que ha habido para que los ministros de Asuntos Exteriores, los líderes europeos, la propia Comisión se movilizara en esa dirección. Ha habido finalmente un avance mucho más importante por parte de la sociedad civil, que le ha recordado a las propias instituciones europeas que esperan de sus instituciones mucho más que el silencio. Esto sobre Gaza, sobre la invasión de Ucrania. El ministro de Defensa estonio ha advertido de que Rusia es en realidad una amenaza a toda Europa. Lo ha dicho cuando le han preguntado cómo gestionó su país el hecho de que 3 cazas rusos sobrevolaran durante 12 minutos su espacio aéreo el mes pasado. El ministro afirma que ahora mismo, aunque la OTAN sea más fuerte que Rusia, no estamos preparados para enfrentarnos a un ejército de 1,5 millones de rusos. Y otro polo importante al hablar sobre la guerra de Ucrania, lo mencionaba Borrell, el papel de Donald Trump en las conversaciones entre Putin y Zelensky. Conversaciones que con el ruso van como la seda, pero que con Zelensky terminan a gritos. Pasó el viernes pasado, según distintos medios. Trump le dijo a Zelensky que tenía que entregar a Rusia todo el Donbass. Josep Borrell interpreta así la situación sobre Ucrania. Trump y Putin tienen un acuerdo que forjaron en Alaska, y Trump tiene el encargo de hacer que ese acuerdo sea aceptado o impuesto a Zelensky. No lo hizo cuando Zelensky fue a la Casa Blanca, porque estaba rodeado de todos los europeos que fueron allí de alguna manera apoyándole. Pero en la última reunión parece haberlo hecho. Sí le ha dicho, oye, esta guerra tiene que acabar y tú tienes que ceder territorios. Punto. Y si no lo haces, Rusia te va a destruir. Un Donald Trump que lleva semanas cargando contra España porque no llega al nivel del 5% del gasto del PIB destinado en defensa. Yulisa Reynoso, ex embajadora de Estados Unidos aquí en España, le quita hierro. España hace mucho en lo que respecta a la defensa colectiva de Europa. Es un gran aliado de Estados Unidos en cuanto a nuestras operaciones en España. Por lo tanto, cuando el gobierno de Estados Unidos critica o recomienda un mayor gasto en defensa, se tiene que reconocer al mismo tiempo la gran contribución de España y sus ciudadanos en la defensa dentro de la OTAN. Y también bilateralmente en su relación con Estados Unidos, sobre todo con la presencia militar estadounidense en España. En este contexto, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el liderazgo de nuestro país en cuestiones internacionales como el reconocimiento de Palestina. Saben que España ha tenido un papel muy destacado reivindicando la solución de los 2 estados en Palestina e Israel. El presidente Sánchez fue uno de los primeros en pedir un alto al fuego, reclamar la suspensión del acuerdo de asociación con la Unión Europea y reconocer a Palestina como Estado. Saben que en su día hubo quien criticó este posicionamiento, pero creo que con el paso de los meses, con la evidencia del genocidio en Gaza, cada vez más países han ido sumándose. Otra batalla que hay que dar, ha dicho la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, es la de combatir la penetración de los discursos racistas desde una perspectiva, ha dicho, de derechos humanos, pero también de datos. El impacto económico de la discriminación laboral y educativa hacia la población extranjera asciende a 17.000 millones de euros al año. Con 17.000 millones de euros se pagan muchas pensiones, muchos colegios, muchos hospitales. Eso demuestra que el racismo no solo es una injusticia, también empobrece al país. Y por parte del socio minoritario de gobierno, Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz sostiene que la extrema derecha lo que ha sabido hacer es aprovechar el malestar en nuestras sociedades. Ese malestar que nutre las sociedades contemporáneas en las que hay demasiadas incertidumbres, demasiados miedos y ha sabido canalizar ese malestar. Están, digamos, que utilizando una serie de resquicios para dañar la democracia. Yo creo que este es el reto que tiene la izquierda y que tiene la derecha democrática en mi país y en el mundo. Pero, si me permite, el reto también es dar seguridad material a la ciudadanía. Porque más allá de los desafíos globales están los problemas locales, con uno que destaca en las grandes ciudades, el acceso a la vivienda. En esto ha puesto el foco el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha inaugurado esta primera jornada. En la medida en que las familias trabajadoras, los jóvenes, vean que en uno de los elementos de primera necesidad, como es la vivienda, no es accesible teniendo empleos estables, es que algo está fallando y eso genera frustración. Las administraciones, especialmente los alcaldes y las alcaldesas,
tenemos que intentar dar respuestas locales a esa incertidumbre y a ese malestar. Esto el alcalde de Barcelona, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo que ha pedido es profundizar incluso en la propia estructura europea. Es la hora de que la Unión Europea sea una verdadera unión federal, con mecanismos de decisión más ágiles, si queremos evitar que el proyecto europeo caiga en manos de gobiernos antieuropeos. Y terminamos este resumen sonoro de la primera jornada del foro World in Progress con la intervención del presidente del Grupo Prisa. Joseph O'Gurlian ha reclamado la búsqueda de soluciones en un contexto geopolítico absolutamente complejo, todo enmarcado además en una reflexión sobre el periodismo. El periodismo exige honestidad, método y una búsqueda incansable por la verdad. Y a esto añadiría la palabra valentía. Es una urgencia que cooperemos, que trabajemos juntos, que resolvamos los conflictos, construyamos un mundo en paz y garanticemos la dignidad de todos. Esto ha sido hoy, Aimar. Mañana el Palacio de Congresos acogerá la segunda jornada del foro con la intervención del rey Felipe VI. También, entre otros ponentes, estarán el presidente del Sabadell, Josep Oliu, días después de salir victorioso de la OPA. El hombre de moda ahora mismo en Efectivamente. España. Sí. También estará el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el ex primer ministro francés, Edouard Philippe, o el presidente del Barça, Joan Laporta. O una persona también muy interesante, el comisionado general de la UNRWA, es el hombre responsable de la Agencia de la ONU para los Palestinos, Philippe Lazzarini. Vamos a mantener una mesa redonda con él mañana por la tarde y lo escucharemos en hora 25 mañana a esta hora. Lo dicho, mañana segunda jornada del World in Progress desde aquí, desde Barcelona. Soledad Gallego Díaz. Emmanuel Macron recibió la semana pasada en el Elíseo a uno de sus predecesores. La noticia no tendría mayor relevancia salvo que se trata de Nicolas Sarkozy, que ingresará en prisión mañana, condenado a 5 años por financiación ilegal de su campaña electoral. Sarkozy consiguió dinero nada menos que del líder de Libia, el coronel Gaddafi. Macron simplemente consideró normal recibir a uno de sus predecesores en unas circunstancias tan difíciles. Nadie ha montado un escándalo en Francia por ello. Es muy probable que Sarkozy salga pronto de la cárcel porque tiene 70 años, aunque ya dijo en su momento que rechazaría el indulto porque se considera inocente. Nadie lo cree en Francia, pero la condición del expresidente todavía pesa mucho. Para los políticos franceses, la presidencia de la República es una institución fundamental del sistema. Esa condición es lo que hace que tampoco tenga posibilidades de prosperar la petición de dimisión del propio Macron como responsable de la actual crisis política francesa. Pocos políticos apoyan esa petición. Un ejemplo es Xavier Bertrand, un político conservador que quizá algún día pronto sea candidato a la presidencia de la República Francesa. Bertrand, que asiste al foro World in Progress, convocado por Prisa, critica mucho al presidente Macron, pero lo que no hace es pedir su dimisión. La presidencia de la República, dice, es el centro del sistema y no se debe ponerla en peligro. La mayoría de los asistentes al foro son políticos que tienen claro el papel de las instituciones, pero también existen políticos españoles para los que ese principio no es tan evidente. Punto y 25. Lo dicho, mañana segunda y última jornada del World in Progress desde aquí, desde Barcelona, y lo contaremos a lo largo de todo el día en la programación de la cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.